TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio Hablemos desde el Colegio de San Luis. Ahora, bueno, pues de manera remota estamos trabajando a distancia y estos programas los hemos retomado justamente así, aprovechando el uso de estas tecnologías. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en el programa Hablemos la doctora Fuensanta Medina. Ella, como ustedes saben, tiene una enorme experiencia académica, diplomática, es embajadora del Servicio Exterior Mexicano, del servicio de carrera, pues, diplomática de carrera, y ya nos ha acompañado en otras ocasiones. En una de las más recientes que tuvimos la oportunidad de charlar con ella, fue en relación justamente a este asunto de la seguridad humana, y ahí nos explicaba, bueno, pues varios aspectos, varios ejes a través de los cuales la seguridad humana es una estrategia en el marco de las Naciones Unidas que desde hace varios años se ha venido impulsando, promoviendo por varios países. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de uno de estos ejes que es la seguridad alimentaria. Pero antes de entrar directamente en materia, queremos saludar a la doctora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando esta pandemia y bueno, pues este trabajo a distancia? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Lidia. Pues mira, te diría que bien, hemos estado, el Colegio de San Luis ha estado procurando seguir con sus actividades normales, digamos, en esta anormalidad, en esta contingencia, pero muchos de nosotros seguimos dando nuestras clases en plataforma, otros estamos al pendiente, como es tu caso, que manejas medios de comunicación, que estás llevando diversas entrevistas sobre la emergencia por la que estamos atravesando y la actuación del Colegio de San Luis en esta emergencia. Entonces ha sido, dentro de lo difícil, una posibilidad también para algunos de nosotros para aprender también a manejar las nuevas tecnologías de la información, que parece ser que no va a haber otra alternativa en un tiempo, y que esto será más constante en el desarrollo de las actividades de todos los seres humanos. Así es, parece que tendríamos que irnos acostumbrando, por lo menos en el corto y mediano plazo. Eh, Platicaba yo que en un programa anterior nos comentabas que la seguridad humana es un enfoque que ha ayudado a varios países, miembros de las Naciones Unidas, a determinar y superar las dificultades generalizadas que afectan la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de los ciudadanos. Así dice, digamos, esta definición más en corto que encontramos en la página precisamente de la Organización de las Naciones Unidas. En aquella ocasión, recuerden el programa que nos comentabas que hay varios ejes de la seguridad humana. Uno tiene que ver con seguridad económica, otros son seguridad financiera, seguridad alimentaria, seguridad en salud, medioambiental, personal, de género, comunitaria y política. Pero hoy particularmente, bueno, pues nos gustaría que nos platicaras sobre este eje de la seguridad alimentaria, justo en el marco de la emergencia de esta pandemia del COVID-19. Primero que nos recordaras qué es la seguridad humana y luego que nos platicaras justo el enfoque de este eje en el marco de la crisis sanitaria que hoy vivimos. Con mucho gusto. Bueno, mira, hacemos un poco de historia para los que nos están escuchando a lo mejor por primera vez. La seguridad humana es un concepto que surge muy al principio, ya de manera muy señalada, muy al principio del siglo XXI. De hecho, te voy a decir que las primeras personas que hablaron de la seguridad humana con los tres conceptos fundamentales que alberga la seguridad humana fueron justamente Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, siendo respectivamente primer ministro de Inglaterra y presidente de los Estados Unidos de América.
Y concretamente en la Carta del Atlántico, que era a la mitad de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt definió que la paz se construía cuando los seres humanos vivían libres de temor, libres de necesidad y con dignidad, que es el trípode donde se eleva todo el concepto y todo el enfoque de la seguridad humana en estos tiempos. Más tarde, en 1994, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el famoso PNUD, en su informe de ese año, justamente está dedicado a la seguridad humana. Y es ahí donde ya se definen las 7 dimensiones o los 7 ejes que tú hablas de la seguridad humana. Bueno, estas 7 dimensiones se refieren también a la seguridad alimentaria. Tú sabes que el primero de los derechos humanos, el derecho fundamental es el derecho a la vida, ¿sí? Y después ya vienen los derechos inherentes a los seres humanos, que es el derecho a la libertad, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a una casa, habitación, que son, ya podríamos pensar que son los derechos económicos, en fin, una serie de derechos que van de la mano con lo que son las 7 dimensiones de la seguridad humana, justamente, ¿no? Bueno, en esta ocasión nos vamos a concentrar en la seguridad alimentaria, si te parece, ¿sí? Dicho esto, que las personas deben de vivir libres de temor, libres de necesidad y con dignidad, pues desde luego la seguridad alimentaria es un factor fundamental para esto. Y aquí hay 2 cosas por las que estamos atravesando que tienen que ver con 2 de las dimensiones más importantes de la seguridad humana, la seguridad sanitaria y la seguridad alimentaria, justamente. La emergencia del COVID-19 justamente ha atentado contra estas 2 cuestiones básicas de la seguridad humana, o mejor dicho, es una agresión directa o nos pone en vulnerabilidad a todos los seres humanos en estas 2 dimensiones fundamentales. Bueno, dicho esto, te platicaré también que el término de seguridad alimentaria es anterior a lo que es ya la seguridad humana, ya en el enfoque de Naciones Unidas de 1994. ¿Por qué? Porque desde 1974, en la Conferencia Mundial sobre Alimentación, se habla ya de la seguridad alimentaria. ¿Y cómo se define la seguridad alimentaria? El origen de dicho término se remonta, como te digo yo, a la Conferencia Mundial sobre Alimentación, cuando en la declaración finalmente adoptada se estableció como un objetivo de la acción gubernamental contra el hambre, ¿sí? Las 3 dimensiones que tienen que ver con la seguridad humana. ¿Cuáles son estas dimensiones? El acceso a los alimentos, ¿sí? El acceso a una dieta nutricional, ¿sí? Y el carácter inocuo de los alimentos. Bueno, estas 3 dimensiones son muy importantes para garantizar que existe seguridad alimentaria. En el caso particular de México, en octubre del 2011, ¿sí?, queda como parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la alimentación como un derecho constitucional, como un derecho fundamental, pero sobre todo ya algo que está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la segunda parte de los 80s, por decir algo, comenzó a observarse que la inacción de los gobiernos nos compelía a pensar que el problema de la seguridad alimentaria era un problema de hambre, no necesariamente. Fíjate tú que hay una cosa muy, muy interesante en esto. Hablamos de seguridad alimentaria y paralelamente hablamos de hambrunas. ¿Sí? Hacia finales de la década de los 80s, los 90s, incluso ya desde los años 70s, yo recuerdo precisamente el gran concierto de Freddie Mercury del grupo Queen, que fue a finales de los años 80s, principios de los 90s,
cuando un grupo de músicos se unen para la ayuda al África porque estaba pues las hambrunas africanas terribles, ¿sí? Y me acuerdo de esto porque desde aquel momento se empezó a insistir en que la seguridad alimentaria no era exclusivamente un problema de provisión de alimentos. ¿Por qué? Porque está demostrado que por lo menos hasta antes de la emergencia del COVID, Lidia, había la posibilidad físicamente de alimentar la población humana, la totalidad de la población humana, 3 veces. El problema era el acceso a los alimentos. Ese es el problema, la distribución de los alimentos y el acceso a los alimentos. ¿Qué te habla de otra condición? Te habla de la condición de pobreza y exclusión de muchos seres humanos alrededor del mundo que por lo tanto no tienen seguridad alimentaria. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿qué ocurre? Si esto es así, nos tenemos que centrar, ¿qué va a pasar después del COVID? Porque esta ecuación, esto que decíamos nosotros, que era un problema de distribución, de acceso, a lo mejor de una cuestión hegemónica de la alimentación. ¿Y a qué me refiero con cuestión hegemónica de la alimentación? Mira, desde los años 50 del siglo XX, del siglo pasado, cuando los Estados Unidos cobran ya ese carácter de los internacionalistas llamamos superpotencia, ¿sí? Cuando al término de la Segunda Guerra Mundial, que ya es muy claro el poderío estadounidense en el mundo, ¿sí? Aún a pesar de que tenía el contrapeso soviético, en realidad el poderío estadounidense era algo muy real y muy fáctico y muy aprehensible, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Ahí empezamos a cambiar una serie de cosas culturales, ¿sí? El poderío de una nación, y aquí me refiero a Joseph Nye, ¿sí? No es nada más el poderío bélico, sino también el poder blando de una nación. Y en el poder blando de una nación, concretamente de los Estados Unidos, ¿qué ocurre? Nosotros empezamos, cuando decimos nosotros, me estoy refiriendo al resto del mundo, ¿sí? Salvo la órbita de la Unión Soviética y de sus aliados, empezamos a cambiar nuestra dieta. Fuensanta Medina Martínez es doctora con mención honorífica en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, embajadora de carrera, se desempeñó en varios cargos dentro del Servicio Exterior Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sus líneas de investigación son instituciones, desarrollo y políticas sociales. Es autora del libro El largo y sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico, publicado en 2017. Su proyecto de investigación en curso es el enfoque de seguridad humana y su influencia en la promoción y resguardo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en la formulación de algunas políticas públicas en México. Actualmente es docente del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Bueno, regresamos, estamos platicando con la doctora Fuensanta Medina. El tema tiene que ver con la seguridad alimentaria antes y después del COVID-19, y nos decía antes de irnos a la pausa que, bueno, pues la seguridad alimentaria antes, digamos, empezó con esta hegemonía que también se hizo manifiesta a través precisamente de los alimentos de grandes corporativos de alimentos de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí nos quedamos. ¿Qué siguió después?
Bueno, entonces vemos justamente, Lidia, que este cambio en nuestros usos y costumbres también ha vulnerado la soberanía alimentaria. Vamos entonces a ver que hay tres momentos. El momento de la producción de alimentos, de acceso a los alimentos, después la seguridad alimentaria y después la soberanía alimentaria, que es de lo que carecemos. Y yo te decía que a mí hay un ejemplo que siempre pongo porque me ocupa y me preocupa que siendo el país con mayor consumo per cápita de maíz, aproximadamente antes del COVID-19, importábamos el 80% del maíz que consumimos a nivel nacional. Esto es solo una muestra del drama mexicano, porque México pasa de ser un país exportador de alimentos en los años 70 a ser un país importador de alimentos hacia principios del presente siglo y finales del siglo pasado. Es decir, nos convertimos de haber tenido una seguridad alimentaria y una soberanía alimentaria mucho más real a ser un país dependiente alimentariamente hablando del comercio internacional, lo cual me parece a mí muy grave. ¿Qué ocurre con esto del COVID? Pero antes de ir ya a los efectos que va a tener la pandemia del COVID-19, yo te quisiera leer textualmente qué vamos a entender por seguridad alimentaria. Esto es muy importante que las personas sepamos exactamente en qué consiste la seguridad alimentaria, sobre todo también desde el enfoque de derechos. Nosotros tenemos el derecho de que tengamos en todo momento acceso a los alimentos y que estos alimentos sean de carácter inocuo, es decir, que no hagan daño. Bueno, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Incluye además la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad de los otros tres elementos a lo largo del tiempo. Esto es como se define en la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 la seguridad alimentaria. Si no existen estos elementos, no existe seguridad alimentaria, ¿sí? Acceso, distribución, disponibilidad y que estos alimentos tengan carácter inocuo y que sean nutritivos para llevar una vida activa y sana. Bueno, dicho esto, ¿qué va a pasar ahora después con la emergencia del COVID-19? ¿A qué nos compele, a qué nos enfrenta la pandemia? La primera cosa, y lo voy a decir porque he dedicado muy buena parte de mi vida a las cuestiones internacionales y si no lo hago, aparte de que me va a hacer daño, yo creo que hay que hacerlo. Primero, revisar la actuación de los organismos. ¿A qué me refiero? La OMS. ¿Cuál fue realmente o cuál ha sido el desempeño de la Organización Mundial de la Salud frente a una pandemia de las dimensiones que está atravesando en este momento la humanidad? Si me lo preguntas, ha sido insuficiente la actuación. Ha sido inoperante la actuación de la OMS. Ha sido escasa, ¿sí? No hubo ni ha habido un protocolo de la OMS que oriente
que oriente por lo menos la actuación de los estados nacionales frente a la pandemia. Y eso es muy grave. Tenemos que revisar qué está pasando con los organismos internacionales, ¿sí? Fíjate tú que el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas te habla, ¿sí?, que la función primigenia de las Naciones Unidas es cuidar la seguridad, la paz y la seguridad internacional, ¿sí? Y si yo no tengo seguridad, tampoco voy a tener paz, ¿sí? Y da la casualidad, ¿sí?, que la pandemia del COVID-19 está poniendo en entredicho la seguridad internacional del planeta, ¿sí? Para estas alturas, ¿sí?, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya tendría que llevar varias reuniones, ¿sí?, exigiéndole a la OMS un protocolo de seguridad sanitaria frente a la pandemia del COVID-19. Porque bueno, Italia lo abordó de una manera, Estados Unidos lo aborda de otra manera, México y América Latina a lo mejor lo aborda de otra manera, Panamá lo aborda de otra manera, Inglaterra lo aborda, pero no hay un protocolo, ¿sí?, que a partir de la declaratoria de Wuhan, ¿sí?, nos ayude a decir, esta debe ser la actuación de los estados nacionales, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se percibe alguna cosa que ayudara a la actuación de los estados nacionales frente a la pandemia del COVID-19? ¿Qué debería estar haciendo la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas reunidos justo en este cuerpo colegiado de seguridad frente a las consecuencias alimentarias? ¿Qué se espera que haya de consecuencias en materia de seguridad alimentaria derivado del COVID? Bueno, ya dije lo que tendría que haber estado haciendo la OMS, la OMS, la Organización Mundial de Salud. Bueno, ahora vamos a lo que se refiere a la instancia internacional en materia de seguridad alimentaria. Y creo que ahí están actuando mucho mejor la FAO, ¿sí? La FAO tiene estudios muy concretos de lo que va a pasar después del COVID-19 en la cuestión alimentaria en el mundo. Lo primero que te dice la FAO es, con esta crisis sanitaria, con esta pandemia, lo primero que vamos a tener es la interrupción de las cadenas alimentarias. Es decir, por una parte en la demanda, pero por otra parte también en la oferta, ¿sí? En la demanda, ¿cómo? En el momento en que se decreta la pandemia, los países, el inmediato de los países es la sana distancia, las cuarentenas, digo las cuarentenas porque han sido periodos diversos y porque además son las cuarentenas de todos los países. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En ese momento tú empiezas a tener una crisis económica porque hay pérdidas de empleos, porque hay una falta real de poder acceder a los alimentos por el lado de la demanda, ¿sí? Por el lado de la demanda, si tú no tienes trabajo, lo primero que va a incidir ese no trabajo, esa no disposición de recursos económicos va a ser que va a empezar a sufrir, ¿cómo te diría yo? A sufrir de una serie de maneras tu dieta. Y cuando digo tu dieta, me refiero a la dieta familiar. ¿Quiénes van a ser los más afectados? Justamente los niños. Ya hay estudios en que se prevé que después del COVID-19 haya una desnutrición infantil importante, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre también? Por el lado de la oferta, también se están rompiendo las cadenas alimentarias, porque la falta de transportación, ¿sí? Primero, la falta de personas que van a trabajar de manera asalariada al campo, a las diversas fábricas que producen alimentos, que empacan alimentos.
detenimiento de la fuerza de trabajo que está en estas cadenas de alimentos, obviamente se interrumpe, obviamente se para. Y no nada más ellos, sino que se para toda la transportación de los alimentos, tanto nacionalmente como internacionalmente. ¿Sí? Bueno, entonces eso te da la idea de que no hay oferta suficiente de alimentos. Pero hay un sector de esta no oferta de alimentos que es el más afectado, que es justamente el sector de las frutas y verduras y de todo lo que se considera como bienes mucho más perecederos que lo que es el alimento empacado con conservadores y con una serie de cosas. Entonces, por una parte, tú tienes que te vas a tener que estar alimentando muy probablemente con alimentos poco inocuos y poco nutritivos, ¿sí? Porque no es lo mismo que te comas una mojarrita fresca a que tengas que consumir el atún que puede llevar enlatado desde un mes o desde un día hasta 2 años, ¿sí? Perdiendo en muchas ocasiones sus nutrimentos naturales, ¿sí? Hay veces que no, pero hay muchos que sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en lugar de que te comas un cereal como una avena natural, pues te vas a tener que consumir, pues lo voy a decir, toda la ramificación de cereales Kellogg's que tienen mucho más conservadores que cualquier avenita natural que tú puedas tener, ¿sí? Entonces, todas esas cosas te están hablando de que no vas a tener acceso a alimentos nutritivos. No es lo mismo que te compras un mango tal cual a que te comas un mango congelado, ¿sí? Todas estas cosas van a ir en detrimento de la nutrición infantil y desde luego de la nutrición en general de las personas. Los grupos más afectados ya con estudios serios de la FAO va a ser la infancia y las personas de la tercera edad. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis está llevando a cabo el Seminario Permanente 2020 Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México, seguridad alimentaria. El pasado 26 de mayo se realizó la primera sesión, con la participación del Dr. Pedro Álvarez y Casa Longoria, quien habló sobre la geografía de la pobreza en tiempos de contingencia. La pandemia extraordinaria del COVID-19 plantea una serie de amenazas y desafíos para los estados nacionales, y en el caso de México, para las diversas entidades federativas. Entre ellos, el rompimiento de las cadenas alimentarias, desnutrición infantil y el impacto económico para los grupos vulnerables. El seminario se estará llevando a cabo en línea a través de Zoom de manera mensual y las siguientes sesiones serán 30 de junio, 14 de julio, 18 de agosto, 29 de septiembre, 27 de octubre, 24 de noviembre y 15 de diciembre. Mayores informes con la coordinadora del proyecto, doctora Fuensanta Medina, a su correo institucional fuensanta.medina@colsan.edu.mx. Estamos de regreso para quienes continúan con nosotros a través de YouTube. Este programa es ininterrumpido. Para quienes nos siguen a través de Canal 9, bueno, pues estos bloques respetan justo la organización y la programación de nuestros anfitriones de 9 TV. Y bueno, retomamos la entrevista con la doctora Fuensanta Medina, quien antes del corte le preguntábamos qué va a pasar en materia de la seguridad alimentaria cuando se acaba de anunciar hace algunos días por algunos organismos internacionales que están previendo que las consecuencias económicas y sociales del COVID-19 van a ser graves. Particularmente en México daban una cifra de que podría haber alrededor de 10 millones de nuevos pobres.
con todas las consecuencias que esto significa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, yo te quisiera dar algunas cifras sobre lo que se refiere a la seguridad alimentaria. Bueno, estamos de acuerdo que la expresión más extrema de inseguridad alimentaria es el hambre. Bueno, a partir del COVID, las estimaciones de la FAO y de la CEPAL nos dan los siguientes datos. Fíjate tú que en el año de 2018 afectaba el problema de la seguridad alimentaria a 42.5 millones de personas, nada más en América Latina y el Caribe, nada más en América Latina y el Caribe. Bueno, si a esta población le añadimos las personas que enfrentan incertidumbre en cuanto a su capacidad para obtener alimentos y por lo tanto se han visto obligados a reducir la calidad o la cantidad de sus alimentos, nos encontramos que esta cifra ha crecido casi en un 5% más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Según las estimaciones de la FAO, nos dice lo siguiente, dice, la CEPAL estima que en el 2020 el número de pobres en la región subirá de 186 a 214 millones de personas en pobreza, de 186 a 214 millones de personas en pobreza, en tanto que el número de las personas en pobreza extrema podría aumentar de 67.5 a 83.4 millones de habitantes, nada más en América Latina, ¿sí? Y el Caribe. Esto significaría que entre 2019 y 2020 la tasa de pobreza regional pase de 30.3 a 34.7 y la tasa de pobreza extrema pase de 11% a 13.5% en este año. Fíjate tú que aquí hay un drama muy grande porque cuando se plantean a principios del siglo XXI los objetivos del desarrollo del milenio, la única nación de la Tierra, la única región de la Tierra que fue capaz de cumplir con el compromiso de la seguridad alimentaria fue precisamente América Latina. En el año 2015 había un índice, digamos, bastante alentador en que habíamos logrado reducir la inseguridad alimentaria. Ahora con esto del COVID-19, nosotros vamos a tener un retroceso de aproximadamente 15 años con respecto a los compromisos del desarrollo sustentable, que son los famosos ODS, los 17 compromisos del desarrollo sustentable. Es decir, vamos a retroceder 15 años, que vamos a estar como estábamos posiblemente a finales del siglo XX o quizá peor que a finales del siglo XX en materia de seguridad alimentaria. Esto es por lo que hace nada más a la seguridad alimentaria en la región de América Latina. ¿Dónde se va a ver esto sobre todo también? En la alteración de la oferta. Va a haber la demanda, pues la demanda se va a mantener. La demanda, vamos a seguir comiendo, todos los seres humanos vamos a seguir comiendo, pero el problema, y eso es lo que yo quería retomar desde el segundo bloque, es que ya no hay esa posibilidad de alimentar 3 veces a la población del mundo después del COVID-19. Vamos siquiera a tratar que la podamos alimentar por lo menos una vez después de que teníamos la capacidad para alimentar 3 veces a la población de la Tierra. Entonces, eso es muy dramático porque donde más va a incidir es en la oferta de alimentos. ¿Cómo vamos a hacer las entidades nacionales para ir garantizando esta oferta de alimentos? ¿Qué tienen? Tienen que poner justamente las políticas públicas después del COVID. Una de las áreas que van a tener que ser muy cuidadosos, además del área sanitaria, va a ser
justamente encontrar la manera de que haya oferta alimentaria para los ciudadanos de cada nación, ¿sí? Dependiendo también de sus gustos, ¿sí? Pero tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido en las políticas públicas. Tenemos que poner el acento en que la gente no, después de padecer esto, no padezca hambre, como hambruna, como tal. Tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Y para eso nosotros podemos hablar de las recomendaciones de la FAO, por ejemplo. ¿Qué recomienda la FAO? La FAO recomienda una medida esencial que es el establecimiento de la base de todas las anteriores cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer la FAO? Y ella dice, el organismo, la FAO dice, una cuestión fundamental en el marco de la pandemia del COVID-19 son las acciones relacionadas con la alimentación y la agricultura. Ambas son actividades estratégicas de interés público, nacional e internacional que requieren de una atención y respaldo especiales de parte de todos los órganos del Estado, así como del apoyo de la población en general, ¿sí? Y a partir de lo que dice la FAO también dice, tiene que haber un mínimo establecido internacionalmente de acceso a la alimentación. Tiene que haber mínimos nutricionales de acceso a la alimentación. Es decir, los estados nacionales tienen que tener una política de un seguro alimentario mínimo para sus poblaciones. ¿Sí? ¿Estarían los gobiernos preparados, conscientes de la crisis que se les viene? Yo escucho por ahí, no solo en México, en otros países, hablar de la urgencia de retomar las actividades de las empresas manufactureras, que si el sector automotriz se volvió de una semana a otra sector esencial, y sin embargo no veo yo apoyos para las pequeñas y medianas empresas o para este sector agropecuario. ¿Estarían conscientes de esto? Fíjate, Lidia, que lo que tú señalas es muy cierto. Cuando se habló de la nueva normalidad en nuestro país, una de los rubros que se han liberado, por decirlo de alguna manera, son las grandes armadoras y todas estas empresas que producen para bienes manufacturados, sobre todo en lo que se refiere al transporte, en lo que se refiere a los automóviles realmente, ¿no? Bueno, pero desgraciadamente todavía no podemos comer ni llantas, ni piezas de automóviles, ¿no? Eso es una de las cosas que todavía el ser humano no consume a manera de alimentación, ¿no? Bueno, sin embargo, yo sí veo que hay un cierto descuido, ahora que tú me lo preguntas. Hay una preocupación de la sociedad civil, y hay que decirlo también, porque se han hecho muchos esfuerzos, yo los he visto a nivel local, pero también a nivel nacional, por ejemplo, pero no es mérito. Nestlé hace más de 2 meses ofreció que iba a estar dando, no sé cada cuánto tiempo, 400,000 despensas. Pero Nestlé vive de eso, ¿sí? Nestlé vive de producir alimentos. ¿Sí? Bueno, pero en el caso particular de las políticas nacionales, yo creo que sí tendríamos que estar haciendo una política muy focalizada de qué vamos a hacer con las cadenas alimentarias después del COVID-19 o ya durante el COVID-19. Porque las personas se han quedado sin trabajo ya, las personas no están pudiendo comprar ya, las personas no están pudiendo tener una canasta básica ya, la sociedad civil se está portando muy bien porque en todas las cadenas, y digo en todas las cadenas que nos permiten las nuevas redes sociales, están saliendo convocatorias para que tú le des una despensa a las personas de, por ejemplo, de las actividades informales, ¿sí? Porque ellos no tienen ninguna forma de seguridad social, o que les garantices a un grupo de ancianos acceso a los alimentos, y así hay una serie de acciones de la sociedad civil, ¿sí? Que tienen que ver
pero básicamente para proveer el acceso de las personas a los alimentos. Pero ¿qué hay de la producción de alimentos? Es ahí donde tenemos que poner el acento. Es ahí donde el gobierno nacional tiene que poner el acento, en la producción y en la transportación de alimentos. Bien, estamos de regreso y ya para cerrar esta charla que amablemente nos ha concedido la doctora Fuensanta Medina, ella es investigadora del programa de estudios políticos e internacionales aquí en el Colegio de San Luis, con amplia experiencia como internacionalista. Y bueno, pues nos está platicando precisamente sobre este asunto de la seguridad alimentaria. Ella, por cierto, tiene un seminario permanente sobre seguridad humana que ya está retomándose en estos días. La transmisión la pueden seguir ustedes de manera remota. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más sobre ese seminario o nos vamos directo a la última pregunta que yo tenía preparado y que tiene que ver con qué hay después del COVID-19 en materia de seguridad alimentaria. Bueno, yo creo que después del COVID-19, después, en materia de seguridad alimentaria, hay muchas interrogantes, pero yo creo que también muchas oportunidades. Países como México, esta pandemia nos posibilita una nueva oportunidad de volver a nuestros orígenes, Lidia. Yo soy muy persistente en eso. Nosotros tenemos que volver a lo que era la dieta tradicional mexicana. Hablamos aquí de la hegemonía de las grandes transnacionales en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer cotidiano y en nuestro consumir cotidiano, ¿sí? Y a lo mejor está muy bien que tengamos el último adminículo electrónico, el más avanzado para cuestiones que nos es útil, pero yo creo que hemos tenido un abandono muy grande de lo que era nuestra tradición culinaria, de lo que era los alimentos típicos de la dieta mexicana. Y esto creo que ha tenido un impacto muy fuerte en la salud de los mexicanos. Hoy en día, el grave problema de salud de los mexicanos tiene que ver o está directamente vinculado a lo que nos comemos los mexicanos. Es cierto que hay personas que no tienen problema de obesidad, pero tienen problemas de diabetes. Pero ¿qué ocurre? Hay ciertos estudios que nos dicen que el mexicano tiene una cierta tendencia, no se heredan las enfermedades, se hereda la tendencia para adquirir ciertas enfermedades. Y parece ser que el mexicano tiene una cierta tendencia a las cuestiones de diabetes. Entonces, si nosotros conocemos esta realidad, si nosotros conocemos que la prevalencia de enfermedades como la diabetes y otras derivadas, cardiovasculares derivadas de la obesidad, están siendo una sobrecarga en los sistemas de salud de manera importantísima, ¿sí? Pero además a nivel personal te está poniendo en entredicho tu vida todos los días, pues entonces tenemos que dar un giro y retomar tanto aquella disciplina que teníamos los mexicanos de comer, pues una sopita
otra sopita, a lo mejor el arroz famoso de la familia mexicana, y un poco de carne, ¿sí? Un poco de carne, un poco de pescado, a lo mejor un quesito que generalmente, yo me acuerdo, mi abuela vivió 97 años y yo me acuerdo que uno llegaba y había un queso, pero un queso fresco en la casa de la abuela, que siempre estaba cubierta con estas cosas muy lindas que había antes para cubrir los quesos, para que no les entraran las moscas, pero era un queso maravilloso, que no era ese queso enriquecido, ese queso lleno de grasa. Entonces, volver a esas cosas, volver a nuestros jitomates y aprovechar la identidad cultural que tiene nuestra cocina y la riqueza ancestral que tiene nuestra cocina para retomar nuestra salud, retomar nuestra seguridad alimentaria. Nosotros tenemos, ¿cuáles son las oportunidades después de COVID? Bueno, vamos a focalizarnos en obtener nuevamente seguridad y soberanía alimentaria. Vamos a focalizarnos en tener políticas públicas que tengan que ver con los compromisos de la OTS, que tengan que ver con la Agenda 2030. Y uno de los compromisos más importantes de la Agenda 2030 es alcanzar la seguridad alimentaria a nivel planetario, pero particularmente en el caso de México sería una de las cuestiones fundamentales, lo mismo que la seguridad sanitaria. Esta debe ser la oportunidad que México debe aprovechar para pensar realmente en los mínimos que nos dan seguridad sanitaria a todos los mexicanos. No podemos esperar otro virus, otra pandemia, otras cosas sin que estemos fortalecidos nacionalmente para dos aspectos fundamentales de la seguridad humana: la seguridad sanitaria y la seguridad alimentaria. Se requerirá de apoyo internacional. México está en un buen momento para justamente empezar a operar estas políticas públicas, porque como bien mencionas, el asunto de la diabetes, la hipertensión, han sido factor incluso para el tratamiento del COVID, en donde el índice de mortalidad en México está por encima del promedio mundial, justo por estas condiciones de la población. Los grupos de edades son diferentes y los fallecimientos se están concentrando en quienes padecen este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Estamos en México en el momento coyuntural para aprovechar esta reorientación. Sí, yo pienso que sí, yo creo que estamos en muy buen momento para aprovechar esto, incluso para trabajar nuestras formas de vida después del COVID-19. Yo creo que el COVID-19 debe ser a nivel nacional y a nivel individual un alto en el camino para redimensionar lo que realmente le interesa a México y a los mexicanos. Y te voy a decir, en el informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, Transformando a México desde lo local, así se llama, que es un informe de la CEPAL, a publicarse en el primer semestre de 2019, parece ser que ha estado dilatada la publicación, pero creo que ya está, busca convertirse en un referente para que las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno emprendan las reformas necesarias con objeto de mejorar las capacidades de los municipios y orientar sus acciones hacia el logro de la Agenda 2030. Y aquí voy a citar a un hombre que tú conoces muy bien y yo también, llamado el doctor Tomás Calvillo, que siempre ha insistido que las cosas y las políticas públicas tienen que ser desde lo local. Y aquí, bueno, pues los organismos internacionales le están dando, 20 y tantos años después, la razón. Tenemos que ir desde los municipios hacia las entidades nacionales y viendo cuáles son políticas públicas diferenciadas. No puede ser la misma política pública para Chiapas en materia alimentaria que para San Luis Potosí, que es un desierto en materia alimentaria. Entonces, políticas públicas diferenciadas desde lo local. ¿Sí? Eso sería la gran oportunidad de México, porque esto también nos posibilitaría ir erradicando la violencia. Parte de la violencia que hoy vemos en México es por el abandono progresivo a los territorios
de los que fueron objeto las políticas públicas centralizadas desde la Ciudad de México y de gabinete desde la Ciudad de México. Eso no puede seguir existiendo. Doctora, quiero agradecerte mucho que nos hayas concedido esta entrevista, que nos hayas ido llevando desde todo este panorama internacional, mundial, y únicamente para despedirnos, si nos pudieras invitar al seminario de seguridad humana, lo van a retomar, lo están retomando ya en estos días, y bueno, pues se va a seguir de manera remota. Cuéntanos cuál es el objetivo de este seminario, qué es lo que abordan. Bueno, el Seminario de Seguridad Humana trata de ver los 7 ejes de la seguridad humana. Es un seminario que empieza en 1917, en 2017 con el concurso en aquel momento y al apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque el primer espacio físico que nos albergó fue pues la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después ya venimos al colegio, del cual hemos recibido todo el apoyo del Colegio de San Luis, y están invitados permanentemente personas que tienen un profundo conocimiento en diversos temas que tienen que ver con las 7 dimensiones de la seguridad humana. Este año el seminario está dirigido a 3 bloques fundamentales: la seguridad pública, que ya se terminó, y vamos a empezar con la seguridad alimentaria, y el último bloque, que la seguridad alimentaria va de mayo a agosto, y el último bloque también será la seguridad sanitaria. Entonces yo los invito, muchas gracias Lidia por permitirme hacerlo, a que el próximo martes 26 de mayo en plataforma nos acompañen para escuchar al doctor Pedro Álvarez y Casa Longoria hablando de la pobreza en tiempos de la contingencia, justamente enfocada al tema de la seguridad alimentaria. Muchísimas gracias. Pues al contrario, muchas gracias por este espacio y bueno, pues a todos nuestros televidentes nos despedimos y les recordamos, para quienes nos siguen a través de YouTube, que en este mismo canal del Colegio de San Luis podemos seguir viendo los programas que estaremos grabando a distancia mientras la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 así nos obligue a seguir trabajando. Pero bueno, el Colegio de San Luis sigue su marcha, continúan nuestros investigadores desarrollando sus proyectos y bueno, pues aquí seguiremos en estos espacios trabajando a distancia. Gracias por su atención, los dejo con una cápsula sobre información también del Colsan y nosotros nos vemos el próximo martes a través de la señal de 9TV y aquí en YouTube les estaremos informando también en nuestras redes sociales de la programación con la que seguimos contando. Gracias, pásela bien, soy Lidia Huache, hasta la próxima.